Pero les cuento este episodio para, para recalcar que las aguas significan para nosotros también muchas veces dificultades, significa para nosotros problemas, aflicciones y situaciones en que estamos viendo que nuestra vida está a punto de perecer. Y hoy veremos un episodio bíblico en donde las aguas también están involucradas. ¿Qué sucedió en esa ocasión? Bueno, vayamos con nuestra imaginación. Ahora los voy a invitar allí en sus hogares o en el lugar donde se encuentran a ir con la imaginación a orillas del mar de Galilea, cuando estaba Jesús allí, y veamos qué sucede. Y les invito para ello a que abran sus Biblias, porque vamos a estudiar la palabra de Dios. Y la historia y la situación, nos vamos a situar en el lugar. Nosotros, con nuestra imaginación, vayamos hasta el momento, en el tiempo de Jesús, y allí en San Mateo capítulo 14 encontramos este episodio, esta historia, que fue real, que sucedió. Y vamos a leer allí en los evangelios cómo los evangelistas Mateo, Marcos y Juan describieron esa ocasión que vamos a estudiar, y que nosotros también con nuestra mente nos vamos a situar en ese lugar. San Mateo capítulo 14, vamos a leer desde el versículo 22 al 33. Después lo voy a invitar a ver Marcos capítulo 6 y San Juan capítulo 6, algunos versículos que muestran este mismo episodio, para que de esta manera podamos armar el cuadro completo, con distintos toques, distintos apuntes, distintos tips que nos dan los discípulos de ese mismo episodio, de esa misma ocasión, en ese mismo lugar. Pero uno va añadiendo algunas cosas que no escribieron los demás, y es por eso que vamos a leer los tres. Primero, San Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Enseguida, ahí está hablando Jesús, lo que hizo Jesús. Enseguida, Jesús, podemos decir, obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. Y una vez que despidió a la multitud, subió al monte, a solas, a orar. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba ya en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, al verle andar sobre el mar, se turbaron y decían: «¡Es un fantasma!», y se pusieron a gritar llenos de miedo. Pero enseguida les habló Jesús, diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, se puso a caminar sobre las aguas para ir hacia Jesús. Pero al percibir el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse gritó: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, tendiéndole la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Veamos ahora el mismo episodio en San Marcos, el capítulo 6. Veamos cómo lo relata Marcos capítulo 6, desde el versículo 45 hasta el 52. San Marcos capítulo 6, versículo 45 hasta el 52. Y lo dice así, Marcos, el mismo episodio, en el mismo lugar, la misma ocasión. Inmediatamente, Jesús obligó a sus discípulos a subir a la barca, ya que fuesen por delante a la otra orilla, en dirección a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al caer la tarde,
la barca se hallaba en medio del mar, y él solo, Jesús, solo en tierra. Viendo que ellos se fatigaban remando, los discípulos que estaban en la barca se fatigaban remando, puesto que el viento les era contrario hacia la cuarta vigilia de la noche, viene hacia ellos caminando sobre el mar y quería pasarles de largo, como que iba a seguir de largo, ¿no? Eso está diciendo Marcos. Pero ellos, los discípulos, al verle andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, pues todos le vieron y se asustaron. Pero él inmediatamente se puso a hablar con ellos, diciéndoles, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió a la barca a donde ellos, y amainó el viento, y ellos quedaron sumamente asombrados, pues no habían comprendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Esto de los panes se está refiriendo a lo que había hecho Jesús precisamente antes de esto, que había alimentado a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, con 5 panes y 2 peces. Había hecho un milagro. Y San Juan, finalmente ahí el Evangelio de San Juan, veamos cómo describe este mismo episodio, en el mismo lugar, en la misma ocasión, San Juan capítulo 6, desde el versículo 14 hasta el 21. San Juan capítulo 6, versículo 14 hasta el 21. Aquellos hombres, dice San Juan, relatando este episodio, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, ¿qué señal? Había alimentado a 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, con 5 panes y 2 peces. San Juan dice entonces, aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, conociendo que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Al atardecer, dice el verso 16, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Había oscurecido ya, y Jesús no había venido a ellos. Además se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo sois, no temáis. Querían pues recogerlo en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Interesante, podemos ver cómo las aguas nuevamente están involucradas, como una tormenta está presente en la vida de los discípulos, y cómo también podemos traerlo a nuestro siglo XXI, este episodio 21 siglos, que sucedió 20 siglos atrás, o más de 20 siglos atrás, pero también tiene enseñanza para nosotros. Podemos obtener grandes lecciones para nuestra vida, para poder seguir en estos tiempos, que son los finales de la historia de la humanidad. Estos tiempos tan difíciles para todos. Estamos todos involucrados. Sabemos que no solamente un país, no solamente una región, sino que todo el mundo está viviendo una crisis. Tenemos crisis económica a causa de los problemas de esta pandemia del COVID-19, y esto ha involucrado a todos los países. Hay mucha muerte, mucha enfermedad, mucho dolor, mucha aflicción, pérdidas de trabajo. Entonces, todo eso afecta a la humanidad, al ser humano. Nos afecta a nosotros también, porque somos parte de esta tierra. Y el Señor, lo que sí debemos tener presente y no olvidar, que el Señor prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y eso nos debe ayudar, nos debe dar la confianza de que nuestro Dios no nos va a abandonar, que nuestro Dios siempre va a estar a nuestro lado. Sentado sobre la llanura, que nosotros nos podemos ahora, les invito a usar la imaginación, donde está Jesús predicando, y después que había predicado todo el día, se acercan los discípulos. Felipe le dice, Señor, hay que despedir a la gente porque ya es tarde, tienen que comer, van a encontrar todos los negocios cerrados.
Y Jesús les dice, bueno, denles ustedes de comer. Si Jesús nos dice a nosotros denles de comer a una multitud, a 5.000 personas o más de 5.000, ¿cuál sería nuestra reacción? Bueno, la reacción de los discípulos fue, no tenemos con qué dar de comer a esta multitud. Pero ahí está Dios, nuestro Señor Jesús, que es el Dios de los casos, de las cosas imposibles, lo que es imposible para el hombre, o cuando estamos frente a las dificultades insalvables, ahí está nuestro Dios, que puede abrir muchas puertas, muchas ventanas, para darnos la solución que nosotros necesitamos. Y así fue como con cinco panes y 2 peces alimentó una gran multitud. Todos comieron y se saciaron e incluso sobraron 12 canastos. Jesús después le dijo a sus discípulos, recojan lo que sobró y guárdenlo. Muchos me imagino que fueron a Jesús y tal vez le dijeron, Señor, ¿me puedo llevar de lo que sobró? Porque en casa está mi mamá, en casa tengo a mis hermanos y en mi casa tengo a mi familia para poderle llevar. Y sin duda muchos también habrán llevado de esa bendición en esa ocasión. Y cuando sucedió esto, el relato bíblico comenzaba como lo leímos recién, los distintos evangelistas, y San Juan dice que la gente inmediatamente pensó, este es el profeta que nosotros estamos esperando, hagámoslo rey. Y se unieron los discípulos en ese pensamiento, y los discípulos también allí, ¿no es cierto?, con el pecho inflado. Bueno, este es nuestro maestro. Nosotros tenemos que tomarlo y hacerlo, proclamarlo rey. Pero Jesús, como conoce los pensamientos, las intenciones del corazón, él sabía que todavía no era el momento. Pero el momento, cuando Jesús venga, ya no va a venir como un humilde campesino, como una humilde persona, o como la humildad que vino a nacer acá en Belén, como el hijo de un carpintero, como un humilde carpintero, sino que va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el momento está en un futuro no muy lejano. Pero ese no era el momento. Y Jesús, conociendo la intención, entonces les ordenó, como leíamos en San Mateo y San Marcos, dice, Jesús ordenó a sus discípulos que se fueran, que cruzaran el río, el lago de Genesaret, y él se quedó allí para despedir a la gente. Los discípulos que estaban allí, vamos a hacerle rey, cuando Jesús les ordenó, no tuvieron cómo rebatir, cómo refutar sus palabras. Y con silencio ellos obedecieron al Señor. Y eso es lo primero que debemos aprender, que nosotros siempre debemos obedecer lo que Jesús nos dice, sin objetar, aunque nuestra intención tal vez sea distinta. En nuestro corazón tal vez tengamos otros deseos, como los discípulos en ese momento querían tomar a Jesús, proclamarle rey. Aunque nuestras intenciones sean diferentes, aunque el Señor nos esté diciendo una cosa y nosotros queremos hacer otra, debemos obedecer lo que el Señor nos dice. Porque nuestro Señor Jesús nunca se equivoca. Nuestro Señor Jesús siempre sabe lo que es mejor, aun cuando está viendo que donde nos está enviando van a venir dificultades, como sucedió en esta ocasión. Él se fue al monte a orar. Lo segundo que debemos aprender de nuestro Señor Jesús, que la vida de oración, a través de la oración se ganan muchas batallas, a través de la oración se obtiene la victoria, a través de la comunión con el cielo, por medio de la oración, nosotros podremos también obtener la victoria, ser más que vencedores en este mundo y estar preparados así para cuando el Señor venga. Aunque Jesús sabía lo que iba a suceder más adelante, Él igual les dijo, vayan y crucen al otro lado y allá me reuniré con ustedes. Y cuando estaban en medio del lago, se desató una tempestad. Los fuertes vientos estaban haciendo que esos hombres rudos, hombres de pescadores como Pedro, como Juan, como Andrés, que estaban acostumbrados a vivir o a luchar con esas cosas, sus brazos ya se habían cansado de remar. ¿Y cuántas veces nosotros también, en medio de las tormentas, de las dificultades de esta vida, nuestros brazos ya se han cansado? Nuestros brazos ya no pueden más, nuestros brazos ya no pueden seguir remando y no sabemos qué hacer, nos estamos dejando a nuestra propia suerte o a la que nos venga. Pero aquí hay algo maravilloso y que no debemos olvidar nunca, que aunque Jesús estaba en la orilla del mar, Él los estaba mirando, estaba observando
a sus discípulos. Él sabía lo que ellos estaban viviendo, Él sabía lo que estaban pasando. El Señor siempre nos está observando. Nunca nos deja solos, siempre nos está mirando. Y en medio de las tormentas, de las dificultades, Él no nos abandona. Y fue así como dice la Biblia, nos encontramos en los relatos que hemos leído en esta mañana. El Dios de lo imposible, o el Dios creador de todas las cosas, el que puede caminar sobre las aguas, el único que puede hacerlo, Él lo hizo. Porque Él tiene el poder sobre todas las cosas. ¿Cómo? No lo sé. Yo creo que ninguno de nosotros puede encontrar esa explicación. Pero Jesús llegó hasta donde estaban sus discípulos caminando sobre las aguas. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y esta es la tercera lección en esta mañana o en este sábado, en donde debemos aprender de que nuestro Dios llega en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, cuando ya todo parece perdido. Nosotros podemos decir: Jesús está aquí conmigo, está a mi lado, Él se acerca a mí. Y así fue como llegó hasta donde estaban sus discípulos, se fue acercando hasta donde estaban los discípulos. Pero aquí hay algo que también nos sucede a nosotros, que cuando vieron a Jesús acercarse, no lo reconocieron, en medio de la oscuridad, en medio de la tormenta, hasta que un rayo cayó del cielo, iluminó y vieron a alguien que caminaba sin reconocerle, a la distancia, y dice la Biblia que ellos tuvieron miedo y dijeron: es un fantasma. Y acá me quiero detener un minuto. Nosotros sabemos que los fantasmas no existen. Bueno, si no sabemos, se lo estoy diciendo porque no lo digo yo, ¿ya? Lo dice la Biblia. La Biblia enseña y es clara en eso, y no nos debe caber duda que cuando uno muere, sus pensamientos dejan de existir, nuestro cuerpo, todo deja, y es como un sueño, todo está allí descansando hasta cuando el Señor vuelva y llame nuevamente a la vida. Es por eso que cuando vemos esa historia, esas películas de las personas que ya murieron y vienen, o escuchamos, ¿no?, que me visitó mi padre, mi hermano, mi madre, que murió hace ya varios años, pero me viene a visitar. Esas cosas no es lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Ya? Nos dice que esos son los poderes. ¿Y quién lo hace? Porque es cierto, pues yo no dudo a lo mejor que alguien me diga: no, que yo vi a mi madre, yo vi a mi padre, o vi a mi hermano y estuvo conmigo, estuve conversando con él, era la voz de él, era su característica física, eran sus gestos, por supuesto, porque también nuestro enemigo, nosotros no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra principales, contra potestades, huestes espirituales de maldad. Y Satanás, con sus ángeles, que él arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo que están con él, que son sus seguidores o sus secuaces, por decirlo de alguna manera, él hace estas cosas, él hace esas apariciones, a través de los medium también, y hace que las personas digan que se comunicaron con los muertos o con esos fantasmas, pero la Biblia no nos enseña que existen o que hay vida después de la muerte, que existen los fantasmas, sino que Satanás con sus ángeles está detrás de todas estas cosas. Por eso debemos tener cuidado con eso. Y aquí también cuidado, porque los discípulos de Jesús, siendo seguidores de Jesús, como nosotros somos seguidores de Jesús, aún ellos creyeron ver un fantasma, sabiendo de que los fantasmas no existen. Y es por eso que Satanás también, a nosotros como hijos de Dios, que tenemos la palabra de Dios, pero también él nos puede hacer creer cosas engañosas, o en momentos de dificultad, en momentos de peligro, en momentos de riesgo, en momentos de enfermedad. Él nos puede decir: vayan y recurran a tal persona, a tal curandero, vayan y recurran a tal persona, que hasta incluso se ponen nombres como Jesús. Yo conocí en el caso de un familiar que visitaba o se contactó con una persona en Brasil que hacía curaciones a distancia, que se llamaba la hermana Jesús. Imagínense el nombre que ella tenía. Decía: no, si la hermana Jesús desde Brasil me va a sanar de mi enfermedad. Y un familiar bien directo
mío que ya falleció hace un par de años. Resulta que efectivamente la hermana Jesús llegaba, decía, no, si ella viene en las noches a visitarme. Y yo siento cómo vienen y entran a mi pieza y ella viene con su equipo, ¿no es cierto? Y me hace sus curaciones desde allá, de Brasil, etcétera. Bueno, finalmente este familiar, aunque aparentemente mejoró, pero no mejoró, al final igual murió, igual falleció. Pero estas cosas, para que ustedes vean que aún siendo hijos de Dios, Satanás está tratando de que nosotros también caigamos, que tropecemos, de que creamos situaciones o recurramos a situaciones y dificultades que sabemos que son imposibles, que no son verdad, porque la palabra de Dios no nos enseña eso. Y los discípulos, aún sabiendo esto, dice la Biblia en el Evangelio de Marcos y de Mateo, que ellos pensaron ver un fantasma. Imposible, porque los fantasmas no existen. Entonces, cuando el miedo nos ataca, cuando la dificultad nos agobia, cuando la tormenta y las olas nos golpean, nosotros también olvidamos muchas veces lo que Dios nos enseña. Olvidamos lo que la palabra de Dios nos ha dicho. Y ahí es donde debemos tener cuidado, porque ahí es cuando Satanás nos ataca. Y es por eso que Jesús, conociendo el pensamiento, y estaban tan asustados, dice la Biblia ahí en el relato de San Mateo, que ellos dieron gritos de miedo. No sé si han escuchado a alguien gritar de miedo. No gritar, ¿no es cierto?, como en los espectáculos cuando alguien va a ver un partido de fútbol y está gritando, o los más jóvenes, ¿no es cierto?, van a un recital de su artista favorito y están gritando y se desmayan allí de emoción. No es ese gritar de miedo, es cuando a uno le corre un hielo por la espalda. Yo creo que todos lo hemos vivido, eso, han sentido ese hielo así como que uno quiere rápidamente salir del lugar o escapar, o en la oscuridad, y uno siente en la espalda. Yo lo he sentido, es por eso que lo estoy compartiendo, y me imagino que todos ustedes, bueno, aquí los Gonzalos me dicen que sí, que también, ¿no es cierto? Y ustedes que a lo mejor allí en su casa están diciendo, sí, yo he sentido ese hielo en la espalda. Bueno, ese mismo hielo es el que sintieron los discípulos cuando vieron esa imagen y pensaron, ya se olvidaron de todo lo que sabían. No, esto es un fantasma, estamos a punto de morir. Seguramente pensaron, es la muerte que nos viene a buscar, nos viene a dejar, y dieron gritos, pero no gritos de felicidad, sino que gritos de temor, gritos de miedo. Hombres rudos. Hermanos, no critiquemos a esos hombres tan rudos, porque nosotros podemos ser esas personas. Usted y yo, esas mujeres, o estos hombres del siglo XXI, podemos encontrarnos en las mismas situaciones. En la misma situación en que estaban ellos en medio del mar, en medio de la tormenta. Nosotros, ¿cuántas veces hemos sentido que ya estamos a punto de morir, de que nuestro barco va a naufragar? Pero cuando se dieron cuenta que era Jesús, allí yo creo que cuando nos damos cuenta, no, si es Jesús el que está aquí, nuestro corazón, ese hielo por la espalda, el hielo en la espalda desaparece, nuestro corazón se tranquiliza. Y allí también está el episodio que solamente lo registra San Marcos. San Juan no habla de este episodio de Pedro, cuando Pedro dijo, entonces si es, bueno, Jesús primero en Marcos dice que hizo como que iba a seguir de largo. Cuando los discípulos le dijeron, no, quédate acá. Bueno, fue Pedro el que se atrevió a decirle, Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. El Señor también nos invita a nosotros a caminar sobre las aguas muchas veces. Y Jesús le dijo, ven. El Señor a nosotros también nos invita a caminar sobre las aguas. Pero cuando estamos caminando sobre las aguas, en medio de la tormenta, de la dificultad, también nos olvidamos de que no debemos de perder de vista a nuestro Señor Jesús. Y fue así como el apóstol Pedro, cuando miró hacia atrás, para decirle como decir a los demás, ¿no es cierto?, a los discípulos, ven, yo estoy caminando sobre las aguas y ustedes están allí en el barco, pero yo sí puedo caminar. Cuando empieza el orgullo, ¿no es cierto?, el que yo puedo hacer todas las cosas, ya no necesito estar dependiendo de alguien superior, depender del Señor Jesús. Cuando perdemos de vista eso, comenzamos a hundirnos. Y eso le pasó a Pedro también. ¿Y cuántas veces nos ha sucedido a nosotros? Cuando decimos, no, que yo puedo, no, si en medio de esta pandemia a mí no me va a pasar nada, así que no importa si yo ando sin mascarilla, no importa si yo no me protejo, porque el Señor igual me va a cuidar.
De ahí debemos tener cuidado también. No importa si yo ando abrazando a todo el mundo, ¿no es cierto? Ando saludando a todo el mundo de beso, porque el Señor igual me va a cuidar. Ahí debemos tener cuidado, porque es allí cuando comenzamos a hundirnos, cuando decimos la ostentación, así, la presunción. Decimos, no, que yo voy a ir igual nomás, porque el Señor me tiene que cuidar. Sí, el Señor nos cuida, el Señor nos tiene que cuidar, pero también nosotros debemos aprender a cuidarnos a nosotros mismos. Y el apóstol Pedro, pensando, no, si yo no me voy a hundir, ven, mira a los demás, ven que yo puedo caminar sobre las aguas, ven que yo puedo andar sin mascarillas, ven que yo puedo hacer todas estas cosas, pero yo no me voy a hundir. Y cuando pensó eso, fue cuando comenzó a hundirse. Cuando dejó de mirar al Señor Jesús, fue cuando él comenzó a hundirse. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando nos estamos hundiendo? Cuando el agua ya nos llega al cuello o más arriba del cuello, cuando ya está llegando a nuestra nariz. ¿Qué podemos hacer? Lo único que podemos hacer es lo mismo que hizo el apóstol Pedro. Tercera lección, la última tal vez lección o la penúltima lección de esta mañana. Que cuando nos estamos hundiendo, aún que sea a consecuencia de nuestros errores, de lo que nosotros hemos hecho, cuando clamamos y decimos, Señor, sálvame, sálvame que perezco, ahí está la mano de Jesús extendida para que nos podamos tomar de su mano. Como yo les dije, el sermón de esta mañana se llama tomados de su mano, tomados de la mano del Señor Jesús, es cuando nosotros debemos caminar. Y fue así como Jesús tomó la mano de Pedro, lo levantó, y Pedro ya no se quiso soltar más de la mano de Jesús, ya no estaba diciendo, no, es que ahora yo voy a caminar solo, gracias por sacarme, ahora déjame que yo sigo caminando solo. No, y el Señor Jesús no soltó la mano de Pedro, y Pedro a su vez no soltó la mano de Jesús. Y caminaron juntos hasta llegar nuevamente al barco, a esa embarcación, y también allí la tempestad terminó. Jesús, para ir concluyendo, podemos decir que Jesús no le había pedido a Pedro que fuera hacia él para perecer, porque él, el Señor Jesús, no nos invita a seguirle para luego abandonarnos. No temas, dice él, yo estoy contigo. Toma mi mano y no te sueltes. Los que dejan de sentir que dependen que dependemos o que debemos depender constantemente de Dios, los que dejen de sentir eso, que nuestra dependencia constante de Dios ya no es más, entonces vamos a ser vencidos por la tentación. Es por eso que nunca debemos soltarnos la mano de Jesús y no olvidarnos que cuando estamos en medio de la dificultad, en medio de las tormentas, cuando las olas arrecian, cuando el mar está agitado, cuando nos estamos hundiendo, cuando estamos en medio de una pandemia, cuando muchos han perdido sus trabajos o están recibiendo menos dinero o están con alguna enfermedad o algún cercano que se ha enfermado, se ha contagiado, saber que el Señor Jesús siempre nos está mirando desde la orilla y saber que Él viene caminando sobre el mar, sobre esas dificultades, para que cuando nosotros nos estamos hundiendo nos podamos tomar de su mano y Él nos rescate. Él tiene el poder para hacerlo. Por eso que nuestra oración sea en esta mañana, de la mano, Señor, decir, guíame cual pastor, y no soltarnos nunca de Él hasta cuando Él venga. Y el canto dice así, de la mano, Señor, guíame cual pastor, pues cansado me siento de mal, y en la noche sin luz, ven a mí, buen Jesús, guíame al hogar celestial. Cuando vague sin paz, sé Jesús mi solaz, y al sentir que mi vida se va,
Sosténme, Señor, guíame al hogar celestial. Cuando llegue al Jordán y contemple mi hogar y el portal celestial pueda ver, cruzaré sin temor por tu gracia y amor. Guíame al hogar celestial. Guíame al hogar celestial. Que ese también sea vuestro sentir, nuestro sentir, tomados de la mano del Señor en medio de las dificultades, en medio de la tempestad, en medio de las luchas que estamos viviendo en estos tiempos, pero saber que muy pronto, con la seguridad, con la confianza, que Él muy pronto viene a buscarnos y que mientras esperamos, avancemos firmemente, tomados de su mano, hasta aquel día glorioso en que Él vuelva. Que el Señor les bendiga, que el Señor te bendiga allí donde estás, que nunca dejes de confiar en Él. Gracias a nuestro Dios que Él está en todo lugar. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú en medio de las dificultades, en medio de la tormenta, siempre tienes la salida y siempre estás allí extendiendo tu mano cuando nos estamos hundiendo, cuando el agua ya nos cubre, cuando estamos a punto de naufragar. Tu mano está allí extendida. Ayúdanos para tomarnos firmemente de tu mano, caminar contigo sobre las aguas en medio de este mundo en tinieblas, en medio de todas las dificultades que estamos viviendo, que también nos estemos preparando para tu pronto regreso. Que mientras también esperamos, aprovechemos este tiempo, corto tiempo y breve tiempo que nos queda para seguir proclamando tu mensaje, seguir proclamando este evangelio mientras hay oportunidad para hacerlo, antes que sea tarde, que podamos también hacerlo de esta manera. Bendice a todos los hermanos que están viendo y se han conectado para ver este mensaje. Bendice su familia, sus hogares, a cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo sea siempre nuestra fortaleza, nuestro guiador, y guíanos al hogar celestial. Que podamos estar contigo hasta aquel gran día en cuando vuelvas en las nubes a buscar a tus hijos. Rogamos todo esto, tu compañía y tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Prefiero a mi Cristo al vano oropel, prefiero su gracia, riqueza sin fin, a casas y tierras, prefiérole a él, será de mi alma fuerte paladín, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar,
quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su níveo blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel, antes que